El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte. ¿Y quieres volver allá? Jesús les respondió: ¿Acaso no son 12 las horas del día? Que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. Después agregó: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertar. Sus discípulos le dijeron: Señor, si duerme se curará. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a ver. Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja: El Maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó: ¿Dónde lo pusieron? Le respondieron: Ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los
Los judíos dijeron: ¿Cómo lo amaba? Pero algunos decían: Este que abrió los ojos del ciego de nacimiento, ¿no podría impedir que Lázaro muriera? Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo: Quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió: Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nos aqueja alguna enfermedad, podemos taparla con un analgésico que nos calme el dolor, pero lo mejor es que se vaya haciendo sobre esa enfermedad una terapia, algo más profundo, ¿no? Que vaya como a curarnos la causa de esa enfermedad. Jesús, al ver a la humanidad, al empatizar con ella, porque siendo Dios se hizo hombre, uno de nosotros, pensé en este Evangelio que subraya esos rasgos de Jesús. Quería mucho a Marta, a María, a su hermano Lázaro, los amaba mucho. Jesús llora, se conmueve con su amigo. Jesús en esa empatía también quiere hacer una terapia divina con nosotros. Juan nos tiene acostumbrados estos domingos que lo venimos siguiendo a hablarnos en diferentes niveles. Por un lado describe cómo Jesús en su historia, entre los signos y señales que hizo, resucitó muertos también. Pero también nos quiere hablar de otra cosa, de lo que hace con los seres humanos, con la humanidad, de lo que hace con cada uno y cada una de nosotros, y de eso nos está hablando. Y por eso el Evangelio es palabra viva hoy. Hoy nos está diciendo a nosotros cómo va siendo su terapia, cómo Dios, como el más experto terapeuta, va haciendo esa terapia con nosotros. Y como en toda terapia, lo primero es el diagnóstico. La primera lectura nos decía: Israel está en el exilio, lejos de su templo, lejos de la tierra, sintiéndose que como la tierra es de Dios, lejos de Dios. Entonces la imagen que tiene el profeta ve como si fuera un valle lleno de huesos secos. Hay huesos por todos lados. Y Dios que le pregunta: ¿pueden revivir estos huesos? Tú lo sabes. Y Dios le dice: van a revivir por mi palabra y por mi espíritu. Ese pueblo muerto va a volver a la vida. El diagnóstico es de una muerte. Hay algo que no podemos revivir nosotros solos. Y fíjense qué interesante, cuando Jesús se entera de la enfermedad de Lázaro, del pueblo y de la nuestra, no va enseguida, no va a solucionar el problema enseguida, se queda.
porque no lo quiere tapar con una aspirina. Quiere llegar al fondo, quiere llegar a lo más profundo de la situación. No es un arreglito, no es un cosmético lo que necesitamos, es algo mucho más profundo. ¿Recuerdan el camino que hicimos en el primer domingo de Cuaresma? Nos vimos con él ante las tentaciones, los caminos que se nos proponen en la vida, diversos, cómo elegir un camino u otro. El segundo domingo, la transfiguración, esa luz que hay en Jesús y esa luz que está en nosotros y que tenemos que dejar salir. Hay una luz en nosotros, es una terapia, poco a poco. Tercer domingo con la samaritana, junto al pozo, nos decía, no te quedes en la superficie de las cosas. Vos tenés una interioridad, una profundidad. Anda a descubrir ese pozo que sos, que tenés y que sos. El domingo pasado nos invitaba como a salir de la ceguera, de ver el mundo a través de un filtro, de mirar chiquito, de mirar cortito. Pero no basta. Ahora es como llegar a la raíz, a lo más profundo de la curación que todos necesitamos y que vamos a vivir en esta próxima Pascua. Lo principal es que no podemos solos, no podemos ser cristianos. Nos encontramos de verdad con ese límite que San Pablo llama llevarnos solamente por la carne, que quiere decir querer arreglar las cosas nosotros con nuestro ingenio, con nuestra manera de pensar, con nuestros planes, con nuestros proyectos, que por supuesto hay que hacerlos. En la vida vamos haciendo cosas, vamos tratando de cambiarnos, pero hay que descubrir que si Dios no nos salva, no alcanza todo lo otro. ¿Sí? Podemos hacer muchas cosas, pero sin Él no podemos hacer nada. Es como si dijéramos, podemos arreglarnos, y está bueno, y todos algunos lo hemos hecho en la vida, hacer una terapia psicológica, hacer una terapia física, hacer ejercicios, mejorarnos, tratar de ser buenas personas. Pero hay un punto, el más profundo, al que solo llega Dios. Esa raíz es la que Él quiere sanar. Y por eso esta es la imagen que nos pone el muerto que está detrás de una piedra, atado con vendas, imposible para él, no puede hacer nada. ¿Y qué es lo que pide antes? Las hermanas de Lázaro también son otra dimensión nuestra, podríamos decir, ¿no? Todos tenemos una dimensión masculina y femenina. Las dos hermanas que se acercan a Jesús, las amigas de Jesús, también somos nosotros. ¿Qué le pide a Marta? Cuando viene Marta y le dice, si hubieras estado aquí, ¿crees que va a resucitar? Y ella le relata el credo, lo que creemos todos los cristianos. Bueno, va a haber después de la vida y al final de los tiempos la resurrección. Jesús le dice, no hablo de eso. Por supuesto que después de la vida y al final va a haber una resurrección definitiva. Pero mientras tanto te hablo de otra resurrección. Yo soy, ahora, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. La invitación de Jesús a Marta es, ¿crees esto? ¿Te avisa que yo puedo hacer esto con vos, con Lázaro, con María y con todos los demás, con este pueblo que está como muerto? Y María hace ese acto de fe, dice las mismas palabras que Pedro en su confesión de fe, donde se apoya toda la fe de la Iglesia. Creo, Señor, que sos el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y María también le dice lo mismo, si hubieras estado aquí, pero no hace ninguna confesión de palabra. Es muy lindo lo de María. María lo expresa con su cuerpo. Se postra delante de Jesús. Y ese gesto conmueve a Jesús, quiere decir, le creyó con toda la vida. Y llora Jesús por la debilidad nuestra, por nuestra muerte, porque nos encerramos 1001 veces en nuestros infiernos, porque nos metemos en tales líos de los que no podemos salir solos. Jesús se conmueve, ¿no? Y entonces ahí da el paso de acercarse a Lázaro. Es lindo también otro rasgo de María, ¿no? Marta va corriendo, ¿no? Como que es impulsiva. María espera que la llame el Señor. Recién va cuando la llama el Señor. Él llama a las ovejas, el pastor, a cada una por su nombre.
te llamó. Entonces va, porque ella es la ovejita que tiene que ir a donde está el pastor. Y cuando llega donde está Lázaro, Jesús hace no de una, sino que hace, primero es, quiten la piedra. Quitá la piedra de todo lo que estás tapando. ¿Cuántas cosas tenemos metidas debajo de la piedra? ¿Cuántas cosas no queremos ver de nosotros mismos? ¿Cuántos lugares oscuros que ya huelen? Jesús no le tiene miedo. Abrilo, sacalo afuera, ponelo delante mío. No te asustes, no te voy a hacer daño. Al contrario, corre la piedra y le dice, salí afuera. Salí de ese escondite, salí de ese lugar de muerte. Y fíjense cómo está Lázaro. Dice que está con sudario que le cubre la cara, vendas que no lo dejan caminar. Es como si Juan mirara ahí, Jesús curó ciegos, sordos, mudos, paralíticos. Bueno, Lázaro, o en ese lugar más profundo, está todo eso que Jesús viene a curar. No veo, no oigo, no puedo hablar, comunicarme, no tengo la libertad de ir por donde quiera, estoy como atado. Desátenme, que pueda comunicarse, que pueda ver, que pueda encontrarse con los demás. Eso es lo que viene a hacer Jesús con nosotros como personas. Eso es lo que vamos a celebrar la Pascua, no son ritos del pasado, es ponernos en esa acción salvadora de Jesús. Él baja a nuestra tumba, baja con nosotros allá donde estamos, para sacarnos afuera con Él en la resurrección. Ese es el misterio pascual. Y también lo quiere hacer con mi familia, con nosotros como grupo, como comunidad. Este pueblo que necesita tanto, pero también que la sanación más grande es abrirse a este Dios que nos quiere rescatar, que nos quiere hacer capaces de encontrarnos como hermanos y hermanas. En la Eucaristía que celebramos, en la mesa del altar, en este pan, Jesús nos dice, yo soy el pan de vida. El que me recibe, recibe ya la resurrección y la vida. Que así sea.